Hoy nos acompaña en Periodista Digital Daniel Lacalle, que además de ser un importante gestor de fondos de inversión en la City londinense y comentarista económico y de fondos de inversión en el Confidencial.com, es el autor de un libro cuyo título ya de por sí es una provocación, aunque puede que tenga mucho más de verdad de lo que se piensa mucha gente. El libro se titula Nosotros los mercados. Bienvenido a Periodista Digital. Muchísimas gracias. Bueno, aparte de este título provocador de Nosotros los mercados, que nos lo vas a explicar, también el subtítulo es llamativo. Los mercados no atacan, se defienden. Claro. Que esto suena incluso casi un poquito a lo de la sanidad no se vende, se defiende, ¿no? Pues, entonces, bueno, ¿por qué se defienden los mercados? ¿Qué es esto de que no atacan? A ver, yo creo que la gente parte de una percepción de los mercados, primero, como manipuladores. Y los mercados no son manipuladores, los mercados reaccionan a actividades, a políticas que se llevan a cabo por parte de los estados, de los bancos centrales, de los diferentes entes. Entonces, como tales, los mercados lo que buscan es generar un poco de rentabilidad para sus clientes. Y lo que la gente tiende a no entender es que los mercados no están ahí para hacer apuestas que son incorrectas, porque el riesgo es asimétrico. Es decir, si yo tengo la decisión hoy, malvado, de voy a atacar a España, tengo a todo un mercado que solamente es alcista, que además es por definición fundamentalmente alcista. El 70% de los fondos solamente pueden invertir al alza, y que dice a por él que se equivoca. O sea, eso es lo que no entiende la gente. La gente piensa, además es muy curioso, en países como en España, a nivel mediático, ese concepto de que los especuladores, fíjate qué curioso, los especuladores lo son a la baja para la renta variable, pero al alza para las materias primas. Entonces, es a lo que no nos conviene, le buscamos a alguien al que echarle la culpa. Y claro, le echamos la culpa a un señor que primero ni tiene la capacidad. Todos los fondos bajo gestión de todos los hedge funds del mundo tienen menos activos que el Banco Central Europeo. Entonces, lo que intento decir es que generamos estos seres culpables que tienen tres características que nos gustan mucho. Primero, son indefinidos, por lo tanto no se pueden defender. Segundo, son extranjeros, y eso me gusta mucho, porque así nuestros errores se los achacamos a otro. Y el tercero, que yo creo que también es muy importante, es que tienen ese aura de misterioso y como un velo de secretismo, cuando no existe ningún secretismo. O sea, los señores que consideran que España va mal lo dicen en público, y los señores que dicen que España va fenomenal lo dicen en público, y además no solamente eso, sino que se juegan su dinero. Y es curioso que cuando hablamos de especuladores nos olvidamos del mayor especulador que hay, que es el Estado, que especula con nuestro dinero y se endeuda con nuestro dinero, diciendo unas cosas sobre cómo lo que va a crecer la economía y lo que va a hacer que luego no se cumplen. Y aparte hay una cosa curiosa, ¿no?, que tú comentas en el libro, es esto de que cuando los mercados nos castigan o nos atacan los mercados, que explícanos un poquito más que esto de que nos atacan, porque claro, aquí parece como que vinieran los señores con pistolas o algo así, pero sin embargo cuando los mercados reaccionan bien, el mérito es del gobierno, ¿no? Fijaos qué bien lo hacemos, que los mercados están premiando lo que hacemos. Lo estamos viendo estos días. Hemos tenido una presión mediática monstruosa cuando la prima de riesgo estaba a 600 puntos básicos de quiénes son los que están detrás del ataque a España, PIMCO, Merkel, Draghi, no sé qué. Y ahora que la prima de riesgo está a 300 puntos básicos, esto es un claro indicador de la recuperación. Los mercados están premiando la gestión del gobierno. Ahora los mercados son buenos y antes eran malos. ¿Por qué? ¿Y por qué los mercados no se equivocan en periodos de bonanza y se equivocan en periodos de escasez? Los mercados, al fin y al cabo, no son un indicador, son una consecuencia. Y eso es lo importante, que los mercados no lideran. Es falso lo que dice algún economista español de que los mercados fuerzan los precios. Es al contrario. Es al contrario, los que mueven los precios al alza son los que tienen la capacidad de hacer cosas tan
graves y tan enormes como bajar los tipos de interés, como inyectar centenares de miles de millones en la economía. Eso no lo hacen los mercados, eso lo hacen los estados. Claro, además tú dices un poco esto, ¿no? O sea, en esta línea también, ¿no? O sea, que los estados o el Banco Central Europeo, las autoridades, ya sean del tipo que sea, intentan manipular los mercados. Y hablas, por ejemplo, de las prohibiciones a corto, negociar a corto. O sea, esto, ¿qué consecuencias tiene cuando los gobiernos se meten a esto, intentar manipular, a impedir tipo de operaciones, a inyectar dinero a lo bestia? Pues hombre, lo que tiene es una consecuencia inmediata muy clara, y es que se envía señales de precio y de demanda incorrectas. Por ejemplo, si el Estado pone una enorme cantidad de liquidez, ya sea a través de utilizar un sistema bancario público como son las cajas para prestar a todo el mundo lo que sea, o directamente imprimiendo moneda a través de comprar activos de riesgo, que no es exactamente imprimir moneda, pero sabes a lo que me refiero. Lo que están haciendo es dar una indicación de seguridad falsa. Es como cuando se da una subvención, que si se pone una subvención muy atractiva, rápidamente atrae a muchísima gente a invertir, sí, porque es muy atractiva, y entonces se quita. ¿Y qué es lo que has generado? Una señal de demanda falsa y una de precio falso. ¿Y qué ocurre? Que los shocks son más grandes. Lo que ocurre es que como los estados que hemos creado parten de una base casi mitológica de que los ciclos económicos son manipulables, y por lo tanto las crisis son anomalías, cuando la economía no crece, tiene que entrar el Estado a sustituir al sector privado y cosas de estas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay una percepción generalizada entre el gran público de que la crisis no puede ser. Es un error, es algo que el Estado podía cambiar, ¿no? Y cuando, sin entender qué es lo que crea la crisis, la gente no piensa por qué pude yo comprarme un piso de 200.000 euros ganando 500 o 600 euros al mes. No piensa eso, piensa por qué hoy me quitan una casa que me compré a ese precio. O sea, siempre se percibe la intervención como aceptable y nunca como una señal de precio que crea burbujas. Es la burbuja. Oye, si me permites, ya que estamos hablando de estados, en los estados hay gobiernos, vamos a un gobierno concreto, el de Mariano Rajoy. Creo que no te sorprenderá que te pregunte por esto. Bueno, ha anunciado reformas para el viernes, reformas económicas. ¿Tú crees que se va a cerrar la primera etapa de su gobierno en materia económica y que esta etapa se va a cerrar con la etiqueta de fracaso? Yo creo que el concepto fracaso debería partir de una política que sea claramente la que querían hacer. El problema, la razón por la que yo no puedo considerar fracaso ni éxito en las políticas es porque son políticas que no son las que defienden. Y por lo tanto están casi, te diría que consensuadas con distintos elementos y todas diluidas. Entonces, el problema de este tipo de actuaciones que nunca son ni reformar las pensiones ni subir las pensiones, ni recortar los impuestos ni cortar los gastos. Sí, es un poquito de todo, es que terminan siendo un mucho de nada. Y ese mucho de nada, esa falta de convicción de esto es lo que hay que hacer ahora y por esto, ese es el problema. Yo entonces no lo puedo considerar un fracaso. Lo que no lo puedo considerar tampoco es una política acorde con la ideología y con el programa económico que tenían. Eso está claro, ¿no? En el libro tú hablas de austeridad y el gobierno presume mucho de austeridad, el gobierno de Rajoy, pero ¿realmente su política hace honor a tanto presumir de esto de que practican la austeridad? Yo creo que es que hay un concepto erróneo. Llamar a esta austeridad
cuando lo que es moderación del despilfarro del pasado. Y llamar al crecimiento del pasado crecimiento cuando lo que en realidad era deuda. Y eso lo comento mucho. Es que es muy importante porque cuando se pasa de tener unos gastos públicos de 250.000 millones a casi 500.000 en menos de 10 años y se reduce de 500.000 a 460, eso no es austeridad. Eso es reducción del despilfarro, entre otras cosas porque en lo que han reducido es en aquellas inversiones que hacía el Estado tan mal en aves, en aeropuertos, en puentes y todo eso. Entonces, partamos de la base de que lo que han hecho no es austeridad, es moderación del gasto. Y luego lo que falta por hacer es pinchar la burbuja del peso del Estado que ha llegado al 47% del PIB este año 2012 y que supera en mucho ese número cuando incluyes las empresas públicas, que llega al 50,2. Entonces, ese peso no solamente es un peso muy alto, sino que además es un peso muy oneroso, porque cuando hablamos de que si Finlandia tiene más gasto público, de que si este país tiene más gasto público, nos olvidamos de la composición de ese gasto público. Lo ponemos todo junto. Porque como todo genera PIB, pues todo junto. Entonces, ¿qué ocurre? Nos olvidamos de en qué nos lo gastamos. Claro, cuando nos gastamos todo ese dinero en gastos corrientes, en 42 parlamentos, en 22 diputaciones, en subvenciones, etcétera, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos tirando el dinero. Y que, por lo tanto, no se está creando nada que genere círculo virtuoso. El problema que yo tengo es los que dicen, no, lo que hay que hacer es dejar de recortar y hay que gastar. Pero claro, no se puede pedir eso cuando estamos gastando 110.000 millones más de lo que ingresamos. ¿No es que quieren un 15% de déficit? ¿Cómo puede sostenerse eso, no? O sea, yo creo que el problema es que hemos creado un estado elefantiásico basado en unas estimaciones de crecimiento de burbuja y que la burbuja se ha pinchado. Y entonces ese es el problema. Pero incluso tú dices, no quieren pinchar la burbuja estatal, pero por ejemplo vemos que realmente tampoco, aunque haya pinchado la de la construcción, como da la impresión de que están haciendo esfuerzos para volver a inflar. Claro, ¿no? Sabemos claro, que Sareb, claro. o ayer mismo Rajoy, que estaba con el primer ministro eslovaco, con Fico, y decía, bueno, y entonces inversiones de las constructoras españolas, o sea, como buscando dónde, a ver cómo conseguimos que las constructoras vuelvan a dispararse, ¿no? O sea, ¿por qué este interés en volver a hinchar burbujas? Muy sencillo. Porque las burbujas de este tipo crean clientelismo. Y el clientelismo es muy atractivo para el que firma los cheques y para un engranaje económico que depende mucho de favores. Entonces, la razón por la que no gusta entre la clase política las políticas de austeridad que aplicaba Margaret Thatcher o que aplicó Schröder, no es una cuestión de ideología. En Alemania Schröder era socialdemócrata. La razón por la que no gustan es porque se quita el cheque. Se quita el proceso de conceder favores casi feudales a empresas que dependen de ti y por lo tanto en el futuro cambiarás favores por favores. El otro problema es que efectivamente son medidas impopulares, pero son medidas impopulares fundamentalmente porque la gente no sabe que el dinero cuesta. Y a la gente se les dice constantemente que el dinero no cuesta, que es un problema de ingresos, que es un problema de que el Banco Central Europeo no nos regala dinero, que es un problema de que los alemanes no quieren y todo esto, en vez de entender que el dinero cuesta y que ese dinero además hay que gestionarlo con mucho cuidado, porque son los impuestos de los españoles, ¿no? Sí, pero bueno, estamos hablando de austeridad y tú en el propio libro dices que la austeridad funciona. Entonces, bueno, vemos, por ejemplo, Krugman, tú también lo nombras, se opone a la austeridad. Christine Lagarde, desde el FMI, esta institución que ha pasado de ser la personificación del liberalismo salvaje a ser el que nos protege de los liberales, ¿no? Para determinada izquierda, ¿no? Ataca la austeridad. Vemos que hay mensajes constantes contra la austeridad, pero te dice, la austeridad funciona. ¿Por qué? Porque libera recursos financieros
de las actividades no productivas a las actividades productivas. Es muy sencillo. El dinero que usted se está gastando hoy, los 450.000 millones que usted se está gastando en tirarlos por la ventana, se permite que se genere crecimiento en empresas y en que crean empleo, que crean rentabilidad, que pagan impuestos, que no los consumen. O sea, es el círculo virtuoso de poner más renta disponible en manos de las familias y de las empresas, porque así invierten y consumen y entonces generan crecimiento y riqueza. Si lo que nos dedicamos es a cercenar la renta disponible de las empresas y de las familias, lo que nos acabamos encontrando es que entramos en un círculo vicioso. El gasto no baja y todo lo que es las oportunidades de crecimiento empeoran. Entonces, claro, Krugman parte de una base que es lo que le llevó, entre otras cosas, a defender el modelo argentino hasta que no funciona, y entonces se va y se calla. Que eso es otro peligro. Hay que tener mucho cuidado, porque Krugman era el mayor defensor de los planes de Zapatero, del plan E y de todo aquello, hasta que vio que no funcionaba y se cayó. Desaparece y vuelve dentro de 3 años y te dice, hay que tener mucho cuidado con la gente que recomienda algo de lo que se beneficia. Porque claro, muchos de estos economistas se benefician de esas políticas, sea porque trabajan para el sector público o porque quieren participar del sector público siendo ministros o lo que sea, o porque viven de dar charlas muy lucrativas organizadas por gobiernos. Y cuando estos señores llegan y le dicen a los argentinos, muy bien, lo que ustedes están haciendo es lo perfecto, y tienes en su columna del New York Times, Argentina es el modelo a seguir para Europa, y Argentina tiene un colapso, entonces se callan y se van. Y siempre dicen que hubiera sido peor. Eso es lo que más me revienta. Porque aquí estamos teniendo un debate económico en el mundo entero. Porque Kenneth Rogoff y Carmen Reinhardt se equivocaron en una hoja de Excel y en vez de salir un 0,2 salió un 2,2, cuando las políticas de estímulo que estos señores han propuesto se han equivocado en un 120% de lo que esperaban conseguir con ellas. En un 120%, señores. Tengamos un poco de honestidad intelectual. También nos dices que más importante que reducir el déficit, aunque eso es importante, es reducir la deuda. Claro, porque es que nos olvidamos que la deuda es esclavitud. Y efectivamente, señores, si ustedes se preocupan de la dictadura del mercado y del mercado y del mercado y del mercado, no se endeudan. Mire, fíjese qué fácil. Si usted tiene razón y la dictadura del mercado existe, no se endeude. Fíjese qué bien. Y entonces no tendrá que depender de esa supuesta dictadura malvada. Si yo tengo razón y el mercado no es una dictadura y usted está generando unas condiciones negativas que le van a venir a llamar a la puerta, como el cartero que siempre llama 2 veces, dentro de un tiempo cuando no pueda permitirse repagar esa deuda, ¿qué es lo que va a pasar? Que también estaría mejor si no se endeuda. Sí. O sea, el concepto del endeudamiento eterno parte de la base de que el dinero es eterno. Y lo que no le dice nunca ninguno de estos economistas a la gente a la que le dicen hay que gastar más, hay que endeudarse más y hay que estimular la demanda sea como sea, desde el gasto estatal, lo que no le dicen nunca es que hay un 100% de casos de cómo termina esto, que es con una enorme devaluación o una enorme devaluación interna, represión financiera y subidas de impuestos. Lo que no le dicen a la gente es que delante de todo esto, pase lo que pase, siempre termina de la misma manera empobreciendo a la población. Sin embargo, a pesar de que la deuda es tan mala, y lo vemos, la deuda es mala para las familias, eso lo vemos, ¿no? O sea, la deuda excesiva. No, sí. La deuda en sí, la deuda, si se puede pagar, no es mala. Lo malo es cuando no se puede pagar. La deuda excesiva, ¿no? Lo que decía, ¿no? Quien se mete en una hipoteca imposible de pagar. Y también la deuda pública, la deuda de salud. Sin embargo, vemos cómo cada vez que logra colocar el gobierno deuda en los mercados, lo celebra. Gran éxito del gobierno, gran éxito del gobierno de Mariano Rajoy, que ha colocado no sé cuántos millones en deuda, ¿no?
Y los medios lo replican, que es lo interesante, ¿no? Los medios, ¿cómo lo celebran? Esto también lo dices, los medios lo celebran. Claro. Todo el mundo lo celebra. Claro. Oposición, gobierno, Claro. periodistas afines y contrarios, todo el mundo. ¿Por qué goza de tan buena fama? A mí me encanta la palabra colocar, porque tiene un concepto casi de trilero, ¿sabes? De ya, lo solté, solté el lastre. Mira, hay un concepto erróneo en el proceso de endeudamiento excesivo, y es que da sensación de poder. Y eso lo hemos visto en muchas empresas españolas, lo hemos visto en el Estado, durante el proceso de la burbuja inmobiliaria. Te concedían un crédito y te sentías grande. Me han concedido un crédito. Me han concedido un crédito para una casa y además, mira qué bueno soy, que me han concedido un crédito en el que me puedo comprar también un coche y pintar la casa y decorarla. Oh, entonces te da esa sensación de poder, te sientes fuerte. Los medios lo celebran porque el Estado les está diciendo constantemente que no hay un problema de deuda, que lo que necesita simplemente es que el mercado la absorba. Claro, esto es como una enorme tarjeta de platino. Que en el mundo de la música a los cantantes, cuando se les contrata, se les da una tarjeta de platino. Lo que no saben esos cantantes es que la deben. Y eso es lo mismo. Entonces, claro, luego hay muchos cantantes que dicen, anda, si yo vendí muchos discos y no he ganado un duro, porque te has gastado la tarjeta. Claro. Entonces, el problema que nos encontramos pero es de pura prudencia, señores, primero, la austeridad funciona porque todos estamos envidiosos de Alemania, y estamos envidiosos de Alemania que en el año 2002 al 2004 llevó a cabo estas medidas, precisamente, que yo propongo para salir del círculo vicioso. Estamos envidiosos de países como Estonia porque precisamente llevaron a cabo esas medidas. Claro que funciona. Lo que pasa es que lo que queremos es que vuelva al año 2007. La gente no quiere, seamos conscientes. Toda esta enorme masa de gente que está pidiendo estas medidas de estímulo no quiere que se limpie la economía, que se salga del círculo vicioso, construcción, banca, Estado, obra civil, etc. No, lo que quieren es que vuelva. Que con eso se vivía muy bien y se compraba un BMW a pesar de tener un trabajo sin valor añadido, ¿no? Entonces, ese es un problema enorme, porque además estas políticas de crecimiento que llaman, lo que hacen es que perpetúan esos sectores de baja productividad. Entonces la economía no se limpia. Porque esos sectores tienen que ir desapareciendo y tienen que aparecer otros sectores pujantes. Claro, si tú enchufas dinero en la economía, les das más dinero estatal, les pones tipos de interés más bajos, ¿qué pasa? Que premias al que se ha comportado mal, premias al endeudado y penalizas al ahorrador, penalizas al que lo ha hecho bien, al que le subes los impuestos y le reduces su renta disponible. Curioso, porque esto casi recuerda a unos argumentos que daba ayer un exministro de Zapatero, Sebastián. Escribió un artículo con una política fiscal socialista, según él, pedía bajar impuestos y, por ejemplo, su oposición al impuesto de patrimonio era exactamente este. O sea, se está castigando al que ha ahorrado y se premia al que despilfarra. Efectivamente. Y de repente un partido supone que está más cerca de unas ideas más liberales, aunque no sea tal como el Partido Popular, eso se olvida. Yo creo que tiende a pasar algo que a mí me parece muy interesante. A mí me hubiera gustado que estas ideas se defiendan desde el gobierno y no desde la oposición. Hay un proceso como de entrar en una burbuja que cuando llegas al gobierno dices, ¿sabes que no se puede hacer? ¿Qué me sorprende? Y me sorprende, entre otras cosas, porque hay muchos gobernantes que, sacrificando amistades, colegueos, clientelismos, etcétera, lo han hecho. Pero me sorprende mucho esta gente que da ideas ahora y cuando estaban en el gobierno no las asumían, o decían que no se podía, o que no era el momento, o lo que sea. Ese es un gran problema. Y es un gran problema porque resta credibilidad aunque sean correctas. Y yo creo que un político
debe tener la suficiente convicción para, si ese es el camino que considera correcto, defenderlo. Y si dentro de su gobierno, por cuestiones internas, por cuestiones de composición del Consejo de Ministros, o porque el presidente no le permite, no se puede hacer, dimitir. Eso es muy importante. Y yo creo que ahí entraría un proceso de credibilidad muy, muy grande de muchas de estas ideas. Yo considero a Miguel Sebastián una persona muy válida, muy válida, con una enorme inteligencia, pero yo lo siento y sé que dice, oye, a mí ese concepto de es que cuando estaba en el gobierno yo no podía, me chirría. Y lo siento, me chirría y probablemente sea una valoración injusta por mi parte, pero no creo que nosotros cuando somos personas inteligentes y llegamos al gobierno no podemos hacer lo que hizo Margaret Thatcher, lo que hizo Schroeder, lo que ha hecho tanta gente, sacrificando muchas cosas. Bueno, o sea, pongamos un hipotético caso, Mariano Rajoy levanta el teléfono, te llama y dice, mira, Daniel, quiero reunirme contigo porque creo que lo estamos haciendo muy mal y me interesan tus ideas. Entonces tú te sientas ante él y ¿qué le dirías? Básicamente lo que tienes que hacer para sacar a España del círculo vicioso y entrar en el círculo virtuoso es... Lo primero, tiene que reducir el gasto político de una manera muy importante. El reducir el gasto político es esencial porque además es la única manera con la que convencerás a la población de que estamos todos en el mismo barco. O sea, no se puede mantener las estructuras del Estado hipertrofiadas que tenemos, diputaciones, subvenciones, centenares de asesores, todo ese tipo de prebendas, y a la vez decirle a la gente que se tiene que ajustar el cinturón. O sea, primero eso. Y además eso es importante porque tiene un efecto multiplicador. No solamente es lo que recortas, sino lo que dejan de gastar. Segundo, reducir los impuestos. Reducir los impuestos a las familias y a las empresas para hacer que la renta disponible aumente. Y además, reducir la carga burocrática e impositiva que supone crear empresas en este país, que es el país donde más caro para ponerse como autónomo. Es el país donde más se tarda en abrir una empresa. Pero además de una manera real, de una manera inmediata y de una manera absoluta. O sea, no estamos poniendo unas cestas de a lo mejor dentro de 2 años. No, ya. Me diría, no se puede hacer, entonces quedaríamos, nos tomaríamos un café y sería una conversación muy agradable. Bueno, tú dices lo de bajar impuestos. Sin embargo, primer mensaje esta semana, no queremos subir impuestos este año, pero las circunstancias nos obligan, lo haremos. Segundo mensaje, Mariano Rajoy, el viernes no va a haber impuestos. Parece que todo indica, conociendo la costumbre de este ejecutivo, que vamos a tener antes o después impuestos. Entonces mi pregunta es, si te atreves con la bola de cristal, ¿cuándo crees que va a ser la próxima subida de impuestos y qué impuestos crees que no van a subir? Yo creo que empezará por quitar deducciones de impuestos de sociedades, que es subir impuestos. Yo creo que seguirá por el IRPF y terminará con el IVA. Sí se mantienen los gastos. Yo creo que el concepto de no subir impuestos, cuando lo que se hacen es eliminar deducciones, es exactamente lo mismo. Y pienso que desafortunadamente pues tendrá el mismo efecto que han tenido la subida de impuestos, que ha sido un aumento de la recaudación prácticamente imperceptible y un impacto muy grande sobre la economía. Y la verdad es que pues es una pena, pero yo creo que esas subidas de impuestos parten de una percepción que creo que es sincera, incorrecta, de la pérdida de ingresos fiscales. Claro, ellos se sientan y dicen, España ha perdido 70.000 millones de ingresos fiscales y eso es muy raro. Eso no puede ser porque no le ha pasado a ningún otro país. Claro, lo que nos olvidamos es la enorme burbuja inmobiliaria y los adláteres que conllevaba esa burbuja inmobiliaria. Entonces, claro, a mí me hace mucha gracia cuando dice hemos perdido 70.000 millones de ingresos fiscales, porque si lo piensas, 70.000 millones de ingresos fiscales implica que en España la caída de beneficios de las empresas del IBEX es falsa. Que han caído un 61%. O sea, implica que la caída de beneficios de las mejores y mayores empresas era injustificada
y que el resto de la economía tenía que haber crecido mucho más, no solamente no haber dejado de decrecer, sino que haber crecido mucho más. O sea, que las empresas, vamos, que estábamos rodeados de Apples, de Googles y de ExxonMobils y no nos hemos dado cuenta. Claro, no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica. O sea, el IBEX entero genera unos beneficios netos de 12.700 millones de euros. ¿Cómo que han perdido 70.000 millones de ingresos? Lo que ha pasado es que ha pinchado una burbuja monstruosa de gasto público. A veces, a mí me da impresión, partiendo del famoso eslogan que ha quedado grabado como a fuego en la mente colectiva, ese de Hacienda somos todos, y cómo suben los impuestos y casi es así, sin pedir perdón. O sea, a veces me da impresión de que los políticos, o sea, además creo que aquí no hay diferencia entre Mariano Rajoy, Zapatero, Aznar, Felipe González, va, y para atrás, y posiblemente en otros países, creen que el dinero es suyo. Que el dinero es suyo, o sea, que no es nuestro, o sea, que... Claro, cuando tú tienes una estructura económica en la que el Estado pesa tanto a efecto ingresos para las empresas, a través de subvenciones o de actividades reguladas, como a efecto de remuneración de las personas, en las que leí alguna vez que un 70% de los universitarios quieren ser funcionarios, ¿no? Pues ¿qué ocurre? Que efectivamente, claro, el señor feudal, ese Estado que se supone que está dando esas prebendas, luego piensa que le debes, y también y probablemente hay algo de cierto en todo ello. Lo que pasa es que no soluciona el problema. No soluciona el problema, claro. Si tú tienes una situación de dependencia triangular, Estado, banca, empresas, lo que ocurre es que se convierte de nuevo en un círculo vicioso en el que todo el mundo está perdiendo de ese proceso. También otro tema del que hablas de las empresas que llenan sus consejos de administración de políticos. Incluso cuentas que con un amigo tienes una cesta que espero que no hayáis invertido, que sea ficticia. No, está invertida. Está invertida. Bueno, cada uno hace con su dinero lo que quiere, ¿no? Y cuentas cómo sus resultados son bastante peores que el resto de la competencia, ¿no? Con los que compiten y tal. Y entonces, ¿por qué? Sobre todo en España, aunque no solo en España, se empeñan las grandes empresas en llenar sus consejos de administración de exministros, expresidentes del gobierno, consejeros, en fin, todo tipo de políticos. Tiene sus ventajas, unas ventajas muy grandes, entre otras cosas, que cuando al consejero delegado o al presidente de esa empresa le aparecen unos resultados desastrosos y su acción se desploma, pues no lo echan. O sea que también tiene sus ventajas. Pero al final lo importante no es estas ineficiencias del sector corporativo, sino la importancia del riesgo que genera el clientelismo, sea en Rusia, sea en Francia, sea en Italia o en España. Pasa en otros países, no es una cuestión solamente española. Pero es importante por una sencilla razón: cuando se terminan socializando las pérdidas. Es decir, si una empresa rusa controlada por oligarcas cercanos al gobierno pierde dinero, esa empresa pierde dinero y no se le rescata, o no se le tienen que aumentar las tarifas, o no se le tienen que garantizar unos recursos porque ha gastado mal o porque ha invertido mal. Simplemente pierde dinero. El problema es cuando se llega a un punto en el que esas empresas, al no estar penalizadas por invertir mal, por lo tanto se incentiva que se siga haciendo mal. Y ocurre, hay algunas que son muy buenas y que tienen también políticos, hay otras que son muy malas, pero lo importante es que la responsabilidad de la gestión sea inequívoca. Por eso, para mí, el concepto de atraer políticos no es un concepto de defensa, es un concepto de clientelismo, y eso me preocupa mucho.
Claro, porque además tú dices, bueno, no se despide el consejero delegado, pero claro, el accionista termina pagando y al final el ciudadano se tiene que rescatar Claro. o ver cómo le sube la tarifa de la luz, del Claro, agua. no, o sea, no, el problema de ese tipo de situaciones es que llega un punto en el que no hay manera de pararlo. Eso es lo más peligroso. Es decir, cuando tú tienes un sistema clientelar, hay un punto en el que llegan algunas empresas a ser demasiado grandes para fallar. Y al ser demasiado grandes para fallar, ¿qué ocurre? Que se termina rescatando. Entonces termina siendo un doble coste para el ciudadano. O sea que en realidad eso que llaman las empresas sistémicas es el propio Estado el que lo crea bueno, o la Es que alianza, la simbiosis. es una simbiosis. La Es una simbiosis, simbiosis porque estamos hablando en muchos casos de empresas supuestamente privadas que en realidad no funcionan como empresas privadas, en realidad funcionan como agencias semiestatales. Es decir, aunque el Estado no tenga acciones, funcionan exactamente igual que empresas francesas o rusas o italianas en las que el Estado sí tiene una participación accionarial. Y eso es un problema. ¿Y tú ves algún político que pueda tener voluntad de acabar con esto? ¿O es que no se atreven o no quieren? Vamos a ver, yo creo que la voluntad, pues no lo sé. Yo veo en España un arco político en el que todo el mundo, lo único, o sea, es un arco político que lo que busca es renta de posición, no cambiar las cosas. No está buscando cambiar las cosas, lo que busca es que mi trozo del pastel sea un poquito más grande, un poquito más pequeño. Pero no me importa que el pastel siga empeorando y se siga pudriendo. Lo que me interesa es mantener ese problema. Yo creo que eso se puede romper y se puede romper fácilmente mostrándole a la gente que con esa política de apertura gana todo el mundo. Lo que pasa es que pensamos que se tiñe todo este proceso clientelista y asistencialista de una serie de palabras que suenan muy bien. Social, ¿no? Entonces yo digo, no, es que esto es social. Y claro, y como digo que es social, el que lo escucha dice, hombre, pues será importante. O es que esto es público, estratégico, maravillosa palabra, para justificar cualquier chorrada, estratégico. Yo creo que lo importante es que la gente entienda que esas palabras esconden realidades muy diferentes y que las políticas de gasto no son sociales, sino que son profundamente antisociales, como vimos en España. Es que además lo maravilloso de España es que tenemos un historial tan rico como para conocerlo, tanto en la época de la Segunda República, como con Franco, como con la transición, como con las devaluaciones competitivas, como los planes de estímulos. Somos un ejemplo maravilloso de mostrar por qué esas políticas no funcionan. Si quieres, para terminar, vamos a volver un poco a la esencia del libro. Desde que arrancó la crisis, ya hace unos cuantos años, el mensaje en España y fuera de España, un mensaje que por otra parte ha comparado bastante bien muchos medios y tal, es la culpa de la crisis la tiene la desregulación de los mercados. Ella con la muerte de Thatcher eso se ha multiplicado. Ella fue la que desreguló los mercados y por eso hay crisis. ¿Esto qué tiene de cierto? Pues ninguna, nada. Entre otras cosas porque este país que se vanagloriaba ante el mundo de ser el más regulado, el más intervenido, entonces ha mostrado tener la crisis más profunda y el nivel de especulación regional, estatal, gubernamental, corporativo más grande de todos. O sea, no es cierto, no es cierto. Tú puedes regular todo lo que quieras, todo. Y que si lo que tú haces es abusar del sistema y buscar los recovecos del sistema, da igual. Puedes tener la mejor regulación bancaria. Éramos los reyes. Yo vivía en Inglaterra cuando cayeron los bancos ingleses y eran portadas. Los bancos españoles nunca tendrán este problema. No, lo tenían multiplicado por 3. Yo creo que hay que tener las cosas claras. O sea, durante la época de Thatcher, los activos de la banca jamás llegaron
ni a una cuarta parte de lo que llegaron los activos de la banca en el periodo 2001 a 2010 en España. En España, los activos de la banca superaban el 340% del PIB, o sea, el peso de la banca, una banca que además era fundamentalmente pública. El 58% de las cajas. Entonces, tengamos claro que el abuso del crédito fácil no lo genera la desregulación, lo genera la apertura monstruosa de capital inexistente a distintas partes de la economía que no la merecen. Bueno, Daniel, yo creo que con esto es bastante completo. También, bueno, por decir que vienen en tu libro algunas claves para aprender a invertir. Muchas gracias. Supongo que tampoco lo suficientes como para convertirse en un gestor de éxito de hedge funds como tú, pero bueno, vienen también unas claves por si interesa a algún espectador, más allá de lo que hemos hablado. Y nada, desearte mucha suerte, mucho éxito con este libro, que me consta que lo está teniendo, porque tenga todavía más y que esa entrevista colabore un poquito más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti.